Mira, efectivamente, hoy, justo en esta coyuntura electoral en nuestra ciudad, se habla bastante de que algunos candidatos están apoyando a los invasores, ¿no? Y esto es como un convenio que hacen, porque el candidato les ofrece sanearles, darles título de propiedad, y los invasores, entre comillas, lo que hacen es darle un apoyo, bueno, con su voto y también un apoyo logístico, ¿no? O sea, haciendo campaña, acciones proselitistas. Ahora, la pregunta concreta que tú me mencionaste, mira, efectivamente es difícil detectar quiénes son aquellos que dirigen los delitos de usurpación, porque muchas veces se hace esto en grupo, ¿no? Se hace de manera masiva. No es fácil determinar eso. A ver, tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tengo una duda respecto a lo que dice el doctor. Si bien él dice que hay sendas de jurisprudencia en el aspecto de que ya no lo trata a la invasión como una usurpación, como un delito que sí tiene que ver en la cuestión penal, ahora tiene que verse en la cuestión de civil, supongo que será mediante una acción de desalojo, supongo. Pero ahora él hace alusión a una ley que ha salido recién respecto a esto de las invasiones, donde se le denomina nuevamente como delito de usurpación. ¿Puede explicarme un poquito esto? Porque creo que había un poco de confusión, o bueno, no lo deja entender muy bien. Gracias. Ya, sí, efectivamente, mire usted, me parece muy pertinente la pregunta. Cuando se da la ley 30.076 en agosto del año pasado, justo ha cumplido un año de vigencia esta ley nueva, se da en función a los reclamos, se da en función a las protestas de algunas asociaciones que tenían terrenos pero que no tenían posesión en ellos. Entonces, lamentablemente el Congreso a veces da normas un poco contradictorias. El Congreso ha dado esta norma e indica que el hecho nomás de ocupar una zona libre ya es delito de usurpación, pero la jurisprudencia, nuestros jueces a nivel de nuestro Poder Judicial, determinan que solamente puede haber delito de usurpación cuando existe ocupación. Entonces hay una contradicción, efectivamente. Yo le agradezco la inquietud de nuestro amable televidente, y entonces ahí, frente a esa duda, el que decide es el juez, y el juez decide de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a su criterio personal. Y entonces ahí tenemos un problema, y creo que esta ley, como lo ha dicho ya el señor, se ha dado contradiciendo el criterio jurisprudencial. Tenemos una llamada telefónica. A ver, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Soy de Paucarpata. Una consulta para el doctor David. ¿Cuál es su consulta? Sí, yo he tenido anteriormente unos terrenitos acá en Embajada de Japón y tengo entendido que el doctor estaba llevando el caso de acá de Embajada de Japón, de la zona B. ¿Cómo ha quedado toda esa situación, doctor? A ver, efectivamente hace 4 años yo asesoré a una asociación en el distrito de Caima, en el que era un terreno que estaba totalmente, que nunca había sido ocupado, y que en el 2004 se había hecho una ocupación masiva mediante un contrato con los que aparecían en registros públicos como dueños de ese terreno. Entonces, ahí se siguió un proceso penal, pero se había archivado antes de que yo asuma la función de asesor legal. De tal manera que ese terreno, inclusive tengo conocimiento, ya no como abogado, sino como ciudadano, tengo conocimiento que la Municipalidad Provincial de Arequipa había reasumido la posesión y la propiedad de esos terrenos. O sea, todos sabemos, me gustaría explicar brevemente, todos sabemos que a nivel de Arequipa, el único que titula es el municipio provincial. O sea, el único facultado para titular es el municipio provincial. Tiene una oficina de asentamientos humanos, tiene un área de titulación. De tal manera que esos terrenos de Caima, en realidad, primero eran de la Municipalidad Provincial, luego pasaron a ser propiedad de una asociación pastoral, se llamaba, si no me equivoco, y luego fue posesionada por los socios de la Asociación Embajada de Japón que yo asesoraba. Entonces, hasta donde yo sé, ya la Municipalidad Provincial había asumido nuevamente la propiedad de esos bienes y estaba titulándoles, o sea, ya había un proceso de titulación. Pero no tiene nada que ver con los delitos de usurpación, ya como que eso ya ha sucedido tiempo atrás. Bueno, esperamos de que haya podido responder a las preguntas de nuestra
nuestra televidente, ¿no? Así es. Ahora continuemos hablando acerca de lo que es este tipo de propuestas que están dando estos candidatos, ¿no? O sea, ¿está bien? ¿Es legal o es algo ético de que ellos hagan algún tipo de convenios con estos señores o que prometan al público, ¿no? A decir, te voy a ayudar o te voy a dar el título de propiedad, cuando usted bien dijo de que solamente la municipalidad provincial es que da los títulos. Entonces, estos candidatos, ¿está bien de que hagan esto? Mira, creo que la respuesta es evidente. El hecho de que ellos utilicen o quieran aprovecharse de la necesidad de aquellas personas que carecen de vivienda, me parece totalmente deleznable, me parece incorrecto. Y es más, mira, el daño que provocan estos señores, entre comillas, invasores, es un daño es muy perjudicial a la ciudad de Arequipa porque se da un crecimiento poblacional en Arequipa de manera desordenada, de tal manera que no existen parques, no existen centros de salud, áreas destinadas a centros de salud, a colegios, universidades, institutos, etcétera. Entonces, creo que es totalmente, yo comparto tu inquietud de que algunos candidatos estén prometiendo darles título o facilitarles alguna documentación para que ellos puedan obtener un título. Me parece totalmente deleznable y hay que rechazar ese tipo de acciones. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días, doctor. Quisiera preguntar al respecto de que, por ejemplo, hace tiempo se escribieron los socios a la sesión y con su escribir ser socio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, los socios no toman posición, no habitan, no pagan de la luz, no pagan del agua, la luz que es colectivo. Entonces, ¿qué hace el presidente? Les da primero de que deben hacer caso lo que dice el estatuto, lo que acordamos en una asamblea. Pero estos señores así incumplen, hasta que un día le dijo que los iba a depurar a estos socios. ¿Se puede depurar a estos socios o qué se puede tomar respecto a esos socios? Inclusive ese socio tiene lotes por allá, por acá, prácticamente es un traficante de terrenos y no cumple con nuestra asociación. ¿Qué opción nos da, doctor, por favor? Bueno, acá nuestra amiga está preguntándome un tema relacionado a cómo un asociado debe ser tratado por la junta directiva o por la magna asamblea de una asociación. ¿Tiene relación el tema de usurpación? Sí, de alguna manera sí, yo creo que sí. Sucede que en las asociaciones se constituyen estas, se inscriben en los registros públicos, hay una junta directiva o consejo directivo y estas tienen un reglamento interno para que los socios o asociados cumplan determinadas obligaciones, por ejemplo, pagar sus cuotas sociales, asistir a las faenas y a asambleas. Ahora, cuando este socio no asiste, obviamente se hace acreedor a una sanción o a varias sanciones. Entonces, ahí la máxima autoridad en una asociación es la asamblea general. La asamblea podría decidir depurarlo o expulsarlo, y efectivamente lo puede hacer, si es que el socio no ha cumplido con lo que el estatuto establece, porque el socio se somete, si es parte de la asociación quiere decir que se somete a las reglas de esa asociación y de su reglamento, y además de las decisiones que tome la asamblea. Esas decisiones de la asamblea tienen que ser obviamente acordes con el estatuto y acordes con el Código Civil. El Código Civil establece cómo deben funcionar las asociaciones en el Perú. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. A ver, buenos días. Aló. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló. Aló, buenos días, ¿cuál Aló, es su consulta? A ver, se nos fue la llamada, ojalá que la recuperemos. Doctor, nos seguía diciendo acerca del caso de la señora que nos tenía. Sí, efectivamente, a veces los socios, hay personas los famosos acaparadores de lotes, ¿no? Hay una psicología, ¿no?, del ser humano, de algunas personas que mientras más lotes tengan, mucho mejor, ¿no? Y también esto lo utilizan como una especie de fuente de subsistencia, de respaldo económico, y eso no está bien, ¿no?, porque ellos lo que hacen es traficar con los lotes.
Y como dice la señora que nos ha llamado, inclusive esta persona no cumple con las obligaciones de asociado, y entonces si la asociación decide sancionarlo, es correcto, es totalmente legal. Y si decide depurarlo, expulsarlo de la asociación, también es legal, porque ese señor se ha sometido a la asociación. Y esa asociación está inscrita en registros públicos y está regida de acuerdo al Código Civil, por lo tanto no tendría ningún problema en hacer eso. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en Tus Mañanas Magazine.